Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del programa Frecuencia Oculta junto a mi buen amigo Fabián Orellana. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Valderas, todo muy bien por acá y esperando también que nuestros ocultos, nuestros compañeros de noche a noche también hayan tenido una muy buena semana y estén teniendo un buen ya final de domingo. Claro, todos los que nos ven a través de nuestra plataforma en YouTube y en Facebook, les enviamos nuestro afectuoso saludo. Recuerden que nos pueden ahí sugerir algún tema, y a quienes nos escuchan a través de la frecuencia principal, ya sea en la carretera, en el colectivo, en el auto, o si va manejando un bus, por supuesto le enviamos un cordial saludo y gracias por mantener la sintonía también a través de la radio. Desde las arenas milenarias de Egipto hasta las alturas sagradas de los Andes, la historia de la humanidad está marcada por enigmas que desafían toda explicación definitiva. La gran esfinge de Giza y Machu Picchu no solo son símbolos del ingenio de antiguas civilizaciones, sino también puertas abiertas a preguntas que aún no tienen respuesta. Ambos monumentos, separados por miles de kilómetros y culturas radicalmente distintas, comparten un elemento común: el misterio. En Egipto, una figura colosal tallada en roca observa el horizonte desde hace más de 4.000 años, sin revelar completamente su origen y los posibles secretos que podrían ocultarse bajo su estructura. En Perú, una ciudad suspendida entre montañas sigue generando interrogantes sobre su función real, su abandono y el avanzado conocimiento de quienes la construyeron. Hoy en Frecuencia Oculta nos adentraremos en este punto donde la historia se encuentra con lo desconocido, donde la ciencia intenta responder y el misterio insiste en permanecer. Porque más allá de lo que creemos saber, la Esfinge y Machu Picchu continúan hablándonos en silencio, como si custodiaran verdades que la humanidad aún no está preparada para comprender. Así iniciamos nuestro capítulo de hoy, titulado Secretos que el tiempo no reveló. Frecuencia Oculta número 74. Mira. Ahí vamos, llevamos 74 capítulos ya en la espalda. Y hoy día estamos con uno de los temas que, si uno los pone en cualquier portada de revista, en cualquier miniatura de YouTube, en cualquier lugar, son temas que generan siempre controversia, siempre generan interés, siempre generan mucha curiosidad porque ya son partes como de nuestro imaginario mental, casi como que nacemos con estas imágenes de estos colosos en nuestra mente. Y no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta tecnología nueva tengamos, cuánto conocimiento, respecto a estas cosas sabemos que sabemos poco. Sabemos que sabemos poco, qué buena frase. El tema. Sí. Sabemos que sabemos muy poco, sí, que no tenemos mucha información, no nos calzan muchas cosas. Y cada día surgen nuevas interrogantes más que respuesta a esas interrogantes previas. Al final hay más preguntas que respuestas mientras más se avanza en esto. Sí. Bueno, la primera parte del programa la vamos a dedicar a la Esfinge de Giza y la segunda estaremos hablando de lo que nos queda más cerca, que es Machu Picchu. Parto diciendo, Fabián, que la gran Esfinge de Giza se mantiene como uno de los símbolos más reconocibles y enigmáticos del mundo antiguo, ubicada en la meseta de Giza, unos 10 kilómetros al oeste de El Cairo. Esta monumental escultura tallada en roca caliza representa una figura híbrida, con cuerpo de león y cabeza humana, tradicionalmente vinculada al faraón Kefren en el contexto del Imperio Antiguo de Egipto. Con aproximadamente 73,5 metros de longitud y cerca de 20 metros de altura, es considerada la escultura monolítica más grande conservada del mundo antiguo. Su orientación hacia el este, mirando al sol naciente, no es casual. Responde a una concepción simbólica profundamente ligada a las creencias religiosas egipcias, especialmente al culto solar y al ciclo de la vida, la muerte y la regeneración.
un símbolo de poder, religión y protección. En la cosmovisión egipcia, la esfinge encarna la unión entre la inteligencia humana, representada por el rostro, y la fuerza del león, animal asociado al poder, la realeza y la vigilancia. Esta combinación no solo simbolizaba la autoridad del faraón, sino también su rol como intermediario entre los dioses y el mundo terrenal. Su emplazamiento dentro del complejo funerario refuerza su función como guardián de la necrópolis. Desde allí, la esfinge vigilaba simbólicamente el tránsito hacia el más allá, protegiendo las tumbas reales y asegurando el orden cósmico. Además, estas figuras eran habituales en avenidas ceremoniales y templos, lo que evidencia su rol protector en espacios sagrados. Con el paso del tiempo, la esfinge fue también objeto de culto, llegando a ser identificada con el dios solar bajo la figura de Horus del horizonte, consolidando su dimensión religiosa. Uno de los relatos más emblemáticos es del faraón Tutmosis IV. Según la estela del sueño, mientras aún no era rey, soñó que la esfinge, entonces cubierta por la arena, le prometía el trono si la liberaba. Este episodio no solo revela la importancia simbólica del monumento, sino también dio origen a una de las primeras restauraciones registradas en la historia. Fabián Orellana. Creo que una de las cosas más interesantes que tiene la esfinge, y que también tienen otros monumentos como de su misma clase que tienen un carácter ritualista, místico, también el sello de un reino, es que en el caso de la esfinge fue enterrada varias veces. No sé si ese conocimiento no está muy al uso. ¿Ya? Fue enterrada varias veces, pero no por las características que nosotros nos podríamos imaginar. En Medio Oriente hay muchos templos que han sido enterrados y desenterrados muchas veces también, ¿Ya? pero por diferentes razones. En el caso de la esfinge, este enterramiento y desenterramiento ocurre también por causas naturales, es decir, está en un bajo nivel, en donde el desierto hace su trabajo, el viento va enterrando todo esto, pero generalmente cuando se entierra un templo o una estatua importante, ¿Ya? se hace por características religiosas. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a enterrar la estatua de un dios antiguo, es porque cambió el paradigma, ya no necesitamos ese y queremos construir otro templo encima. Y una de las cosas que pasa con esto es que hay muchas generaciones, porque cabe destacar que la esfinge tiene 4.500 años de antigüedad. Hay muchas generaciones de egipcios en su momento que no vieron la esfinge, vivieron sin tener esta imagen. Y varios emperadores, como por ejemplo Tutmosis IV, intentó desenterrarla, no se pudo y finalmente siguió con ese deseo hasta que en el siglo XIX tuvimos ya recién intentos más aventurados de poder desenterrarla completa. Entonces es curioso saber que los mismos egipcios que estuviesen más cerca de su desarrollo, de su creación, no pudieron verla completa por mucho tiempo también. Así es, Fabián Orellana. Y te quiero complementar con algo sobre este tema, porque las investigaciones arqueológicas han permitido ubicar la construcción de la esfinge en torno al año 2500 a.C. durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, según unos estudios, porque hay estudios, Bueno, hay estudios para distintas fechas, ¿no es cierto? Claro. Pero vamos a este, porque dice que a diferencia de otras estructuras no fue construida con bloques, sino esculpida directamente en la roca madre de la meseta, lo que la convierte en una obra de ingeniería excepcional. ¿A quién atribuimos los 2500 años antes de Cristo? Al arqueólogo Mark Lerner, uno de los principales estudiosos del sitio, que ha dedicado décadas a investigar su entorno, concluyendo él que la esfinge forma parte de un complejo sistema arquitectónico vinculado al faraón Kefren. Sin embargo, la ausencia de inscripciones directas deja abierta la discusión sobre su autoría. Las excavaciones en la zona han revelado además la existencia de un importante asentamiento de trabajadores con viviendas, talleres y espacios de organización logística. Esto demuestra que la construcción de la esfinge y las pirámides no fue una obra aislada, sino parte de un proyecto estatal altamente organizado que movilizó recursos humanos y técnicos a gran escala. Ahora, hay que ser bastante, exacto para decir que, no obstante a todo lo que hemos hablado, la esfinge ha enfrentado múltiples procesos de deterioro a lo largo de los siglos. Hay factores naturales como el viento, la arena y la humedad del subsuelo que han erosionado su superficie,
afectando especialmente las capas más blandas de la roca. A esto se suman las infaltables intervenciones humanas. El caso más conocido es la desaparición de su nariz, que durante mucho tiempo se le atribuyó a soldados de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, documentos históricos han demostrado que la esfinge ya carecía de nariz ante la llegada de los franceses en el siglo XVIII. Las evidencias actuales indican que fue removida de forma intencional, probablemente en el siglo XIV, mediante herramientas como cinceles o palancas. Y una de las hipótesis más aceptadas apunta a un acto de vandalismo por motivos religiosos, cuando un líder local habría ordenado destruirla al considerarla un objeto de idolatría. Pero ¿sabes qué, Fabián? La nariz no es lo único que ha perdido la esfinge. Ha perdido otras cosas, como su barba ceremonial, cuyos fragmentos se conservan en museos, y restos de pigmento que indican que originalmente estuvo pintada, lo que sugiere que su apariencia era mucho más atractiva, más vívida que la actual. En las últimas décadas, el estudio de la esfinge ha incorporado tecnologías avanzadas que permiten investigar su estructura sin dañarla. Entre ellas, destacan el radar de penetración terrestre, la tomografía de muones y los estudios sísmicos. Estos métodos han detectado cavidades y anomalías bajo la estructura, aunque la mayoría de los especialistas coincide en que corresponden a formaciones naturales o espacios menores ya conocidos. Por otra parte, investigaciones recientes han planteado que la esfinge pudo haber sido parcialmente moldeada por procesos naturales. Simulaciones científicas sugieren que el viento actuando sobre rocas con distintas capas de dureza pudo haber generado una forma similar antes de ser modificada por los egipcios. Este planteamiento, sin embargo, introduce una visión más compleja de su construcción, donde la acción humana y la naturaleza habrían interactuado en la configuración final de dicho monumento. Fabián Orellana. Mira, hay quienes teorizan con que en un momento cierta parte de la forma de la esfinge, más que tener que ver con la erosión, que claramente está, con la erosión causada por el viento, Claro. los granos de arena, etcétera, también tiene que ver con que en algún momento, ojo, esto hay que tomarlo con pinza, Sí. es parte de las miles de teorías De las que teorías, rondan, claro. E hipótesis, ¿no? que son fuertes, están bien basadas, pero nunca se puede como dar certeza extrema de que algo sea así. Pero algunos investigadores sugieren que pueden haber sido también lluvias torrenciales que en algún momento afectaron la zona. Ya. Entonces, ciertas partes de la curva de sus hombros y la parte del lomo habrían sido afectadas por esto, destruyendo cierto grabado o cierta, ¿cómo decirlo?, topografía del animal dentro del lomo. Entonces, o sea, en la superficie del lomo. Sí. Entonces también se pudo haber agregado lluvias torrenciales que pueden haber arrastrado parte del material, quitándonos detalles. Bueno, hay una evidencia científica, como tú me habías señalado, pero también están las teorías alternativas. Vamos con eso, nos gusta lo alternativo, ¿no? Lo alternativo es bien interesante porque ahí nos abre la mente a otras posibilidades, Sí, ¿no? me parece muy interesante, Luis Valderas. Qué bueno que viniste con eso. Qué bueno que estamos en el programa hoy día. Menos mal. Bueno, el carácter enigmático de la esfinge ha dado origen a numerosas teorías que van más allá del consenso académico. Entre ellas, destaca, por ejemplo, la hipótesis sobre túneles ocultos o la existencia de una sala de los registros, que es una supuesta cámara subterránea que contendría conocimientos de civilizaciones antiguas Sala de ya los registros. Sí, de civilizaciones antiguas ya O desaparecidas. sea, ellos mismos tenían su... Con su biblioteca o su su bitácora, archivo. claro. Wow. Bueno, sin embargo, hay que ser franco porque estas teorías no cuentan con respaldo arqueológico y son consideradas especulativas por la comunidad científica. Otra teoría, pon atención a esto, ¿Está bueno? otra teoría sugiere incluso que lo habrían construido los atlantes, Ah, ya, aquí te fuiste con... o una antigüedad mucho mayor a la aceptada. Ya, aquí te fuiste con ganas. Sí, pero Sí, le pusiste color. claro, pero entonces la verdad es que ahí cuando tú hablas de una civilización desaparecida como la Atlántida y que los atlantes pueden haber construido esta esfinge, por una razón muy simple, porque otros estudios han determinado que la esfinge es mucho más antigua que las mismas pirámides. Claro, Y probablemente claro. cuando el imperio faraónico ya se constituyó, la esfinge llevaba mucho tiempo ahí en el desierto. Pero los estudios que hoy día la comunidad científica aceptan solamente se centran en el hecho de que la esfinge está construida en el contexto del Egipto faraónico. Aún así,
algunos aspectos de todo esto siguen generando debate. Por ejemplo, no sé si tú sabías que hay una desproporción entre la cabeza y el cuerpo. Claro. Eso ha llevado a plantear posibles modificaciones posteriores o reinterpretaciones del monumento a lo largo de los años. Fíjate que a más de 4 milenios de su construcción, la gran esfinge de Giza continúa siendo objeto de investigación. Ahora, uno de los mayores desafíos para los especialistas es lo que comentábamos al principio, que tiene que ver con la ausencia de inscripciones que expliquen directamente su origen o función. ¿Por qué razón? Porque los egipcios, si una de las características que ellos tenían dentro de su civilización era documentarlo todo. Hasta el más mínimo monumento tenía su inscripción que te decía exactamente para qué se construyó, para qué servía y cuál era el propósito de construirlo. Todos los monumentos egipcios tienen inscripciones. El hecho, o la mayoría por lo menos, pero el hecho de que la gran esfinge carezca de todo eso, obviamente ahí uno pudiese hablar que hay una disociación entre un periodo y otro, y por lo tanto ahí uno podría, y esto es lo que manifiestan los que están de acuerdo con esta teoría, de que la esfinge es mucho más antigua, que no corresponde exactamente a ¿cómo se llama?, al imperio egipcio, o al egipcio, o a la parte de la parte de la historia faraónica, ¿no es cierto?, de Egipto, sino que tendría que ser de una civilización que hasta el día de hoy no ha podido ser determinada, pero que sabemos que absolutamente que hay muchos estudiosos que proponen que antes de esta han habido otras civilizaciones. Lo que pasa es que es un conocimiento que está hoy día cerrado para la humanidad actual. De todas maneras, hay otra teoría en la cual hay estudiosos que han encontrado rastros de desgaste producido por el agua en la esfinge. La esfinge está ubicada en el desierto. Claro. Pero el hecho de que haya sido, se hayan encontrado estos rastros de que ha sido gastada por el agua, implica que la esfinge probablemente sobrevivió a una gran inundación. Diluvio universal, esa época no lo sabemos, pero sí la esfinge sobrevivió a una gran inundación y eso dejó bastantes rastros en su estructura. Por lo tanto, eso la dataría sobre todo en una época más antigua porque hablamos de inundaciones grandes en la Tierra cuando los albores de la civilización recién se manifestaban y probablemente esto está mucho más atrás, miles de años más atrás que las pirámides y que incluso las propias dataciones que hoy día tenemos de la propia esfinge. Claro. Mira, Pero todos son las teorías, ¿eh? Claro, y sí, de las más especulativas. Sí, claro. Pero que son interesantes, que le agregan folclore, que son divertidas, porque también, a ver, tengamos algo en consideración. La ciencia que conocemos ahora, la historia que conocemos ahora, son porque hemos encontrado cosas que nos indican que el camino va para allá. Claro. Eso no quiere decir que no haya más caminos, simplemente es porque no tenemos las pistas que nos indiquen ese camino. Si no tenemos los vestigios, claro, uno puede decir, mira, no tengo la evidencia para hablar de esto ahora, pero no quiere decir que no haya pasado nunca. ¿Ya? Son caminos que están abiertos. Ahora, una cosa interesante de la cultura egipcia es que cuando uno ve primero en su iconografía, las pinturas, los dibujos que decoran sus templos, las estatuas, las figuras, los grabados, etcétera, los bajorrelieves, siempre vemos criaturas en donde hay un cuerpo humano con una cabeza animal, Sí. o un cuerpo animal con cabeza humana, como la esfinge. Sí, ¿Ya? Y uno podría decir que estaba pensando esta gente, ¿qué significa esto? ¿Ya? Tiene un simbolismo muy claro y que habla de cómo los egipcios también percibían la naturaleza. Es muy común el tema de los gatos en Egipto, Sí, creo que tienen una connotación especial. del cariño con los felinos, su conexión con el más allá, el ver en el día y la noche, etc. Pero cuando vemos a la esfinge, vemos que hay una cabeza humana con un cuerpo de un león, ¿cierto? Sí. Eso nos quiere decir algo muy importante y esto nos va a meter dentro de la cosmovisión y dentro de cómo pensaban ellos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos el cuerpo de un animal muy fiero, muy fuerte, regio, como cuasi, ¿cómo decirlo? Con una cualidad faraónica o cualidad de rey, cualidad de sangre azul. O algo divino puede ser. De nobleza. O algo de ¿ya? adoración. Algo parecido. ¿Ya? Significa que si el cuerpo es del animal y la cabeza es del hombre, es que ese hombre es tan fuerte que es capaz de dominar y capaz de tener las mismas características que un león, pero con la mentalidad de una persona. Es capaz de dirigir la fuerza natural de esta bestia tan fuerte, tan noble, tan fiera,
pero con el pensamiento clásico de un ser humano, es decir, es como el hombre sobre la naturaleza, ¿ya? Sin embargo, también nos encontramos con otras fuentes. Por ejemplo, cuando vemos a Anubis, es un perro Sí, con cuerpo de hombre, ¿cierto? claro. Pero Anubis es un dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en ciertos momentos este Anubis no puede tener cuerpo de perro. ¿Por qué no puede tener cuerpo de perro? Porque bajaría su esencia, sería algo más bajo que el ser humano, para la cosmovisión de ellos. Sí. En cambio, cuando tenemos la cabeza de un animal con el cuerpo de un hombre, significa que estamos estructurando los dos mundos, la capacidad mística, la capacidad divina de esos dioses, con la capacidad, ¿cómo poder decirlo?, polivalente de manipulación de un ser humano. El ser humano puede hacer muchas cosas gracias a su cuerpo. Los perros y el resto de otros animales también tienen un montón de opciones, pero están más limitados, ¿ya? Claro. Entonces, es muy interesante descubrir cómo en este caso la esfinge es la manifestación del poder del faraón sobre el mundo físico, sobre lo real. ¿Por qué? Porque está con una de las bestias más adoradas de la antigüedad y de muchas partes del mundo. O sea, el león es un arquetipo que se expande prácticamente por todo el globo, representa la fuerza, representa el dominio también, y está vigilando ahí, pero a diferencia, tiene las características de un ser humano, tiene la capacidad de la razón, la capacidad de percibir la trascendencia, etcétera. Por eso, esta gran estatua, este gran monumento, casi como lítico, representa la visión y el poderío del faraón sobre su reino. Es Claro. muy interesante, pero de una manera mística, de una manera incorporando elementos de su propia cultura y convirtiéndolo en un icono que hasta el día de hoy nos fascina, porque es muy interesante lo que hacen con su iconografía. Claro, bueno, ahí hay varios puntos porque efectivamente desde esa perspectiva uno podría asociar perfectamente la esfinge a lo que era la civilización egipcia, con faraones y con todo. Pero claro, ahí nos echaría por tierra la otra parte de la teoría, que señalan que la esfinge es mucho más antigua y estaría desconectada de la civilización egipcia. Pero hay un detalle importante. Fíjate que la representación de la esfinge con los posteriores dioses egipcios tienen algo en común. ¿Mm? Esta parte híbrida, hombre-animal, Claro. ¿no es cierto? Claro. Entonces, probablemente haya habido alguna conexión, si es que no fueron de la misma época. Claro, pero ojo, importante. Lo importante. Todas esas culturas antiguas tienen prototipos también. Sí, claro. Tienen culturas más antiguas incluso, tienen o sea, conceptos que se van desarrollando de imperio en imperio, de civilización en civilización, de tribu en tribu, hasta que llegan a esto. No es un conocimiento puramente, o sea, no es una forma de representación puramente egipcia, sino que viene de una construcción. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a otros mitos o otros personajes históricos como Jesús, Jesús también, si uno rastrea hacia atrás, tuvo varios nombres. Sí, claro. Entonces es una construcción que se va haciendo de civilización en civilización hasta que se estabiliza en algún periodo histórico más como ubicable en el tiempo, pero no significa que sea exclusivo de la cultura egipcia. Claro. Bueno, de todas maneras es bien importante lo que señala porque nos vamos encontrando, cuando uno va recorriendo el mundo, se va encontrando con elementos parecidos de esculturas, estatuas o este tipo de monumentos megalíticos que finalmente lo encuentran en una civilización, pero con una civilización más reciente, pero que no necesariamente conectan. Claro, pueden haber variaciones porque en el fondo es construcción de conocimiento, son imágenes que son símbolos en el fondo, más que imágenes que nos comentan una historia, nos cuentan algo. La bestia con cabeza de hombre significa el dominio del hombre por sobre la naturaleza o por sobre la fuerza. O el hombre que está ocupando una fuerza muy indómita, muy salvaje como el león y que es capaz de dominarlo. Significa el poder de la mente sobre la fuerza bruta. Y eso es muy interesante porque nos indica cómo ellos también creen en la conquista de las pasiones, en la conquista de todo lo que puede ser pulsivo, y lo coronan con el orden. La cabeza humana significa la razón por sobre la fuerza. Entonces es muy interesante porque eso lo podemos ver tal como dices tú, en muchas culturas del mundo se expresa de forma distinta, Sí. pero en el fondo el símbolo sigue siendo el mismo, que el ser humano tiene que hacer un esfuerzo para dominar lo que a ojos de nuestra propia cultura también es un poco más bajo, que son como las pasiones, la respuesta simple, lo pulsivo, elevarte un poco y hacer uso de la fuerza que te provee la naturaleza también, ¿ya? Bueno, en términos de arqueología, no son muchos los documentos, o no quiero hablar de documentos, de la información que existe sobre la construcción de
de la Esfinge de Giza. De hecho, ni siquiera los documentos o las inscripciones egipcias del imperio faraónico hablan demasiado de la Esfinge. Solamente Tutmosis IV hace una breve referencia, pero habla del proceso de restauración de la Esfinge. Por lo tanto, está hablando de un monumento que ya existía, pero es lo único que aparentemente hasta ahora se ha podido encontrar acerca de alguna escritura o alguna manifestación de jeroglífico que se refiere exclusivamente a la Esfinge, pero no hay más. Y es llamativo eso porque, como te digo, los egipcios eran especialmente, igual que los romanos, ¿no es cierto? Documentaban todo lo escribían y a todo le ponían alguna lectura. Mira, en base a eso mismo, cuando tú nombras a Tutmosis IV y su intento de restauración y de completo el esfuerzo de desenterrar y restaurar la Esfinge porque estaba enterrada, Sí. los mismos historiadores y las tablas que hay sobre esto, ellos comentan que Tutmosis soñaba con poder restaurarlo. Claro. Tuvo varios sueños, un poco como místicos, que agregando a la pátina de misticidad de los egipcios. Sí. Él soñaba con eso, ¿no? Él soñaba con eso, pero eran como revelaciones, como visiones. Ya. Era parte como de lo que él quería como que fuese su legado también. Entonces, la Esfinge, incluso en su tiempo, ha representado mucho, porque no hay muy pocas cosas que son iguales a eso. Incluso en cualquier parte del mundo no vas a encontrar algo que te evoque con tanta potencia, algo tan... Es como si el contenido de nuestra mente estuviera puesto ahí. Es como una imagen muy fuerte, muy especial. Sí. Bueno, normalmente lo que se habla de la Esfinge, y es la última teoría que vamos a dejar aquí sobre la mesa, es que sería el legado o el resto de una antigua civilización más antigua que la que conocemos hoy. Hay gente que plantea que nosotros seríamos como la sexta o séptima civilización que ha poblado la Tierra, porque las otras han sido destruidas por distintas situaciones. La Esfinge y otros monumentos alrededor del mundo serían como el recuerdo de esa antigua civilización, de la cual hoy día prácticamente no existe memoria, salvo estos monumentos que están repartidos a lo largo del mundo. Y la Esfinge podría demostrar también la existencia de otro tipo de raza que habría existido antiguamente y que se extinguió en algún momento de la historia. Pero ya obviamente son teorías mucho más avesadas, más imaginativas, pero yo igual las quiero manifestar porque de una u otra manera también, si uno recorre la literatura y va investigando sobre esto, se encuentra con ellas. No, y además también hay que decir algo clave. Los tiempos en esta cuestión son astronómicos. O sea, la Esfinge son 4.500 años atrás. De hecho, la Esfinge ya estaba cuando comenzó el Imperio Antiguo, porque Egipto se divide, esa parte de la historia egipcia se divide en el Imperio Nuevo y el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo comienza 2.618 años antes de Cristo. Y ya la Esfinge estaba. Claro. Entonces, sigue siendo un atolladero para los historiadores, para los egiptólogos, porque no saben muy bien. Claro que hay teorías que son como las más estables y las que las sitúan en un espacio, entre comillas, ya más localizado, pero sigue levantando mucho polvo, mucho misterio, porque realmente no es concluyente. Nada es concluyente con la Esfinge, pero si incluso vamos allá y entendemos que esto fue 2.618 años antes de Cristo y la Esfinge ya estaba antes del Imperio Antiguo. Imaginemos la friolera de años, de generaciones que pasaron ahí, no la vieron, la desenterraron, se volvió a enterrar por el viento, por las dificultades. Imagínate si se pudiera comprobar más fehacientemente que estuvo debajo del agua. Claro. Sería impresionante eso, ¿no? Claro, hasta que este buen hombre, Tutmosis, soñó mesiánicamente con visiones casi místicas que él la podía desenterrar. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX. Claro. Tuvimos muchas dificultades, se enterraba parcialmente, volvía a enterrarse por las características. Recordemos que estamos en un desierto. Sí, claro. Hay un bajo nivel donde está la Esfinge. Entonces era un esfuerzo muy complicado y le importaba mucho a ellos. Por algo Tutmosis lo quería dejar como legado. No era algo simple, no era algo más que estaba ahí. Era algo muy importante para el ciudadano egipcio de ese momento. Un ciudadano fuertemente impresionado y que nacía bajo conceptos muy elevados de trascendencia, del espíritu, del más allá. Recordemos que estaba el libro de los muertos, Sí, claro. que era un libro que primero era muy caro. ¿Sabes cuánto costaba obtenerlo? Era muy, muy carísimo. Eran varios sueldos de noble. Mira,
una persona común tenía acceso como casi por suscripción. No Ya. tenía un libro de los muertos. Ya. Los nobles tenían un libro de los muertos y el libro de los muertos era muy importante porque te enseñaba a cómo morir de manera efectiva y heredar la vida eterna. Y transitar hacia la eternidad, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Entonces era algo muy, muy complicado. Entonces, Era muy elitista, ¿no? muy elitista, muy, muy elitista. O sea, imagínate que las tumbas más grandes que se conservan hasta hoy en día son de faraones, porque eran, Sí, claro. eran pirámides. Y era lo único que podían, me imagino, pagarse ese entierro. Exactamente. Y de hecho, como hablábamos en programas anteriores, estas tres pirámides que son las más famosas y que todavía se conservan en mejor o mayor, en mejor o peor estado, eh, no fueron las últimas, no fueron las más nuevas incluso. Claro. Fueron las que estuvieron mejor hechas, Mm. porque después vinieron varias, pero nunca llegaron a la No eran tan misma- monumentales como estas. No eran tan monumentales, no eran tan grandes, no llegaron a la misma calidad, se deterioraban rápido. Es decir, es como que entre el Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo ocurrió un cataclismo en la misma cultura Algo pasó, ¿no es egipcia, cierto? y no se logró conservar el conocimiento, no se transmitió tan bien, los ingenieros empezaron a decaer en técnica, algo ocurrió que se ve la decadencia. En algún momento la capacidad de los mismos egipcios se vio reducida y no sabemos si en ciencia, no sabemos si en técnica, pero algo ocurrió que se nota. Y estas pirámides que vemos hasta hoy en día son del mejor ejemplo, junto a la Esfinge, de lo que puede hacer una civilización cuando alcanza su pináculo. Estas cuestiones siguen funcionando, siguen en pie después de, imagínate, 4.500 años. Claro. Bueno, con esto nos queda claro que los egipcios perseguían grandes objetivos. Sí, ahí, Claramente. grandes objetivos, y eso obviamente les consumió miles de años, ¿no es cierto?, mientras Sí. ellos existieron. Algo muy parecido a lo que tú has narrado pasó con otra civilización más cerca, Sí. al otro lado del mundo, acá muy cerca en Perú, de la cual vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Sí, estos no se andaban con cuestiones chicas ni íbamos a hacer algo de plástico, no, eran cosas que tenían que enfrentar milenios. Son civilizaciones muy distintas, Sí. pero que tienen patrones comunes finalmente, que lo vamos a revelar a la vuelta de la pausa, Fabián Orellana. Vamos con la pausa. Volvemos de la pausa y esta vez vamos a cruzar los Andes. Así es. Nos vamos a entrar en la espesa selva del Perú, en superficies montañosas, alta bruma, un escenario magnífico para poder... Tú lo visitaste en su momento. La conozco, sí. Sí, yo todavía me quedé ahí en mi Tienes que ir. bitácora de viaje, que tengo muchos lugares que visitar, pero algo pasa con Machu Picchu, Ujú. algo pasa en la mente de sobre todo los que habitamos el cono sur del planeta, que nos parece como una especie como de fantasma milenario que está ahí entre medio de la bruma en una cumbre, que a todos nos llama la atención desde niños, está como en nuestra mente. Me acuerdo que había una caricatura que la veía de niño que se llamaba Las Ciudades de Oro. Así es. Y ya no me acuerdo prácticamente de nada, pero sí me acuerdo de que Machu Picchu era una de sus protagonistas y que siempre estuvo en la mente. Y en ese tiempo, cuando en los 90, en esa década, todos éramos muy arqueólogos, muy investigadores, porque estaba de moda un montón de series que tenían que ver con eso. Queríamos descubrir todo, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando me acuerdo que era muy común que en los kioscos hubieran revistas sobre antiguas civilizaciones, National Geographic, que Claro. aparecía la pirámide, aparecía Machu Picchu, pero siempre Machu Picchu fue una de las más monumentales porque, primero,
es muy inaccesible. Si para nosotros en el pleno siglo XXI, siglo XX ha sido complicado llegar ahí, los investigadores que estuvieron buscando eso, que sabían que había una anomalía en los Andes, era todo un Bueno, desafío. ellos caminaban a través de la selva. Hoy día hay un camino que te puede llevar. Está el Hay camino, trenes que llegan hasta ahí. está el camino del Inca para llegar. Claro. Pero hay un tren súper moderno que te deja prácticamente en las faldas del cerro Claro. de Machu Picchu. Pero para todo eso y más, hemos preparado ya un buen programa con la segunda parte de este Claro. Frecuencia Oculta 74, en donde Luis Valderán nos va a iluminar ya No con sé. detalles más precisos, con cosas interesantes que estoy seguro que a ustedes les van a gustar mucho, porque como hablábamos antes de la Esfinge, que ya es un lugar mucho más lejano que cruzar en los Andes, esto representa también otra forma de pensar estos elementos ya arquetípicos de nuestra arquitectura, de nuestros templos, de nuestras civilizaciones, y que ocurrió aquí, al lado, no tan lejos, y que fue más reciente también de lo que creemos. Así es, pero tiene varios elementos comunes con lo que hablamos anteriormente con la Esfinge de Giza, aunque aclaramos, son civilizaciones totalmente distintas, pero hay patrones comunes. Claro. Bueno, parto explicando que Machu Picchu está suspendida entre montañas y nubes en el corazón de los Andes peruanos y continúa siendo uno de los enigmas más profundos de la historia. Su belleza es indiscutible, pero es un misterio lo que la convierte en un símbolo universal de lo desconocido. A pesar de más de un siglo de investigaciones desde su, redescubrimiento en el año 1911, la ciudad sigue planteando preguntas fundamentales sobre su origen, su función y su desaparición. El 24 de julio del año 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham dio a conocer al mundo las ruinas de Machu Picchu, ocultas durante siglos entre la vegetación andina. Sin embargo, su hallazgo no fue un descubrimiento en el sentido absoluto, sino más bien una revelación para la ciencia occidental, ya que el lugar nunca dejó de ser conocido por las comunidades locales. Este redescubrimiento marcó el inicio de una serie de investigaciones que, lejos de resolver sus enigmas, profundizaron aún más el misterio. Machu Picchu permaneció desconocida para el mundo durante siglos, ya que no fue mencionada por cronistas de la conquista española y estuvo oculta hasta el siglo XX. Según esta versión, su construcción no correspondería a Pachacútec, como se cree comúnmente, sino al inca Huiracocha, quien la mandó edificar como un palacio de descanso con templos, viviendas y espacios recreativos, funcionando además, un detalle muy importante, como observatorio astronómico. Debido a su similitud con el Cusco, fue conocida como el Pequeño Cusco. La ciudad alcanzó su mayor esplendor bajo el gobierno de Viracocha, pero su historia cambió con la invasión de los chancas. El Inca huyó y se refugió en este lugar, mientras su hijo Cusi Yupanqui derrotaba a los invasores y asumía el poder. Tras conflictos familiares, incluyendo el asesinato de su hermano Urco y la humillación de su padre, Cusi adoptó el nombre de Pachacútec y se convirtió en un gobernante absoluto. Viracocha, marcado por la derrota y la pérdida de su hijo favorito, permaneció en la ciudadela hasta su muerte, tras lo cual Pachacútec habría ordenado su abandono, iniciando su deterioro y el olvido progresivo del lugar cubierto por la vegetación. Eso, en lo formal, es lo que dice la academia. Una de las cosas interesantes que tiene esto, como tú dices, es que esta ciudad no es como que simplemente se establecieron encima de este monte, de esta pequeña montaña, sino que dialogan con ella. No es una cuestión construida como al antojo, como a la rápida. Hay un mecanismo en donde se fusiona perfectamente con su entorno, la orientación, la forma Claro. que están hechas sus calles, la forma que están hechas también porque hay casas ahí en Alrededor, Machu claro. Picchu, hay casas, hay asentamientos. La forma en cómo armaron todo, podríamos decirlo que es como la misma forma en que se construye en la actualidad, cuando realmente se construye y empezamos a relacionarnos. Mira, si hay una pendiente de tantos grados, por allá sale el sol, Claro. acá hay hasta la vista más bonita, por aquí debe caer el agua cuando llueve. Todo eso está tomado al milímetro, al dedillo, para ocasionar un efecto en el habitante, y porque también tenía, aparte de lo que tú hablas del observatorio, Sí. para los incas la observación de los astros celestes era muy, muy importante. O sea, era parte
es de la columna vertebral de su cultura. Exactamente, y al mismo Y tiempo, fíjate que igual adoraban al sol, le decían Claro, Inti. Inti. Los egipcios adoraban al sol, le decían Ra. exactamente, Amon-Ra, el disco Sí. solar. Sí, pues. Entonces es importante entender que estas culturas, las que funcionaron con la naturaleza por miles de años, sin tener un generador, sin tener petróleo, nada interesante de ese tipo de cosas, mezclaban algo, no hacían una distinción entre lo místico y lo científico. Mm, Estaba absolutamente mezclado. Era el dios sol, no solamente era esta estrella fulgurante que envía nuestro calor y nuestra luz. claro. Había una concepción mística de lo que significaba todo esto. Entonces, esta civilización en el cielo prácticamente, en medio de las brumas, de las nubes, Ujú. con aguas termales a los pies, es una cuestión muy bonita. Sí. No lo pusieron ahí porque sí. No fue como que encontraran el lugar más idóneo técnicamente, sino que cumplía una serie de criterios, no solamente técnicos, sino que también místicos, culturales, de cómo construir un lugar que realmente sea agradable de vivir y que también cumpla otras misiones del imperio que tenían que ver con la observación celeste y con la construcción del alma de su cultura. Es algo muy interesante. Diste con algo y con una clave que me gustó. Que no había una desconexión entre lo religioso y lo científico. No, absolutamente. Estaba absolutamente unido todo eso bajo un mismo paraguas, ¿no? Exactamente. Y es interesante como nosotros, por ejemplo, a ver, pongamos un paralelismo. Al mismo tiempo que estaba esta civilización llamada Machu Picchu, que en el fondo no se llama Machu Picchu, no sabemos Sí, cómo se llama claro. tampoco. Mm, Al mismo tiempo en Europa, las civilizaciones europeas es- no son tan avanzadas como lo eran las de este imperio inca con su ciudad en el cielo. claro. Entonces eso pone en evidencia algo muy importante. Si bien habían universidades en Europa, etcétera, los incas ya tenían mucho conocimiento sobre muchas cosas que nosotros recién hemos descubierto hace muy poco tiempo. Claro. Y bajo un filtro cultural muy distinto, nosotros hacemos una clara... De hecho, la ciencia occidental no acepta la existencia de la trascendencia, Ujú. no acepta la existencia de que hay algo más, Claro. les parece burdo, como que lo denostan, pero sin embargo estos científicos, que eran científicos, astrónomos, también alquimistas, curanderos, herboristas, etcétera, no le hacían asco a pensar de que hay algo trascendental. Claro. Toda su construcción científica, su construcción, su cosmovisión estaba orientada a la trascendencia, a lo místico, a la concepción de las deidades como Inti, que también hay más. Sí. Habla de una forma de convivir con la naturaleza, con los fenómenos naturales, con los misterios de la naturaleza también, Ujú. que perdimos y nos ha ocasionado mucho dolor también perderlo. Hay una desconexión profunda de lo que era vivir efectivamente en la naturaleza, que también cruzando los Andes también, nuestros pueblos araucanos también tenían. Bueno, y los pueblos que habitaron acá, nuestra zona, ¿no es cierto? Las distintas culturas, Bato, Yoyeo, Concagua, Claro. vivían en absoluta sintonía con la naturaleza. Claro. Y No. con sus avances, con su cultura, con su observación de los astros, eran Claro. culturas muy completas. Así es. Bueno, avancemos un poquito en el tiempo, Vamos avanzando. Fabián, y vamos al 1900. Un campesino llamado Agustín Lizárraga llegó a las ruinas, él, pero no difundió inmediatamente lo que encontró. Pero en 1911 apareció este investigador norteamericano, Hiram Bigan, que guiado por Agustín Lizárraga dio a conocer Machu Picchu al mundo, adjudicándose su descubrimiento y trasladó, aquí vino la parte mala de todo, pero trasladó miles de piezas arqueológicas a Estados Unidos. Clásico. Mm. Un clásico. Bueno, en este contexto la ciudad no solo fue un espacio físico, sino una expresión de una visión del mundo. Las montañas circundantes eran consideradas entidades sagradas y la disposición de los templos, plazas y caminos respondía a una lógica espiritual. Elementos como la piedra intihuatana, posiblemente utilizada como reloj solar, reflejan el profundo conocimiento astronómico de los incas y su necesidad de armonizar el tiempo con la agricultura y con la religión. Lo que tú explicabas. Uno de los aspectos más desconcertantes de Machu Picchu es el abandono. De repente, a mediados del siglo XVI, en el contexto de la conquista española, la ciudad quedó deshabitada. La caída del Cusco, esto ocurre en el año 1533, ocurre la guerra civil entre descendientes de Huayna Cápac. A eso agrégale la propagación de enfermedades nuevas que los españoles trajeron a nuestro continente, como la viruela, diezmaron prácticamente a la población y al imperio inca.
Y eso generó un colapso total que afectó incluso los centros más aislados como Machu Picchu. Pero, a diferencia de otras ciudades, Machu Picchu, por ejemplo, no fue destruida. Otras que se situaban más o menos parecidas, sí, pero Machu Picchu no. Lo que sugiere que fue abandonada de manera estratégica o progresiva, posiblemente para evitar un contacto con los conquistadores. Bueno, durante siglos ya se comprende, la selva cubrió lentamente sus estructuras, la ocultó finalmente del mundo, y este aislamiento contribuyó a preservar su arquitectura, pero también a reforzar y a que se construyera alrededor de ella un carácter de enigma. Porque aún hoy, Fabián, se discute por qué no fue mencionada claramente en las crónicas coloniales, lo cual plantea dudas sobre su verdadero nombre, su función y su relevancia que podría haber tenido dentro del sistema incaico, Fabián. Bueno, es uno de los misterios que los que tenemos que convivir, porque como dices tú, una cosa es que una ciudad, una civilización, un imperio, un asentamiento sea destruido por la invasión de otro pueblo, sea destruido en una colonización, en un gran momento histórico de su propia cultura. Y otra cosa es que sea abandonado, Claro. que sea desestimado, porque eso quiere decir que en base a estrategia, como dices tú, en base a una dificultad para conseguir elementos importantes para sobrevivir, como el agua, las cosechas, etcétera, que no era el caso de Machu Picchu, ahí ya comienza como la historia del misterio, porque realmente no sabemos por qué este lugar, este enclave tan interesante, tan icónico, tan bonito, llega a percibirse como un lastre, llega a percibirse como algo que ya no está funcionando y necesita poder quitarse ese peso encima, perdón, y moverse, porque algo ocurrió ahí que cambia el punto de inflexión. Y tiene que ver también con lo que tú dices después. Al final, esto contribuye más a su misterio, más a su concepción de algo prodigioso, porque después del descubrimiento también, en 1911 plantea también cómo buscando otro lugar, otro enclave que era Vilcabamba, Sí. se topan con esto entre medio de la selva, al principio como una anomalía, al principio como pequeños rastros de alfarería, después fueron Claro. encontrándose con más cosas hasta que se encuentran con este enclave que tuvieron que desenterrar parte de él también. Hace que uno tenga como la certeza, no más que la certeza, sino que la sospecha de que todavía hoy en día, al 2026, podemos encontrarnos con otros lugares que están ahí y que de vez en vez se van revelando. Hace poco también tú contabas en otros programas las diversas pirámides que se han ido encontrando con el uso de drones y el uso de estas herramientas. Tiahuanaco, en Bolivia. Tiahuanaco. Acapana, sí. Exactamente, entonces todavía abre esa posibilidad de nuevas maravillas, pero sigue siendo este misterio de por qué los incas deciden descontinuar, por decirlo así, el uso de un enclave tan estratégico, porque no era fácil acceder ahí, iba a requerir un gran esfuerzo, y al mismo tiempo me imagino, yo no sé cómo sería la economía de estos imperios, desarrollar algo como Machu Picchu no tiene que ser barato. Probablemente. Te quería hacer un aspecto, porque tú hablabas de otras ciudades que probablemente tuvieron funciones similares. Fíjate que cuando uno va por el camino del Inca, a un día de llegar a Machu Picchu, el día antes, caminando, tú te encuentras con Huine Huayna. Huine Huayna es exactamente igual a Machu Picchu. Es más pequeña, pero es exactamente igual. Y no es tan conocida como Machu Picchu porque estaba más perdida en el camino, había como que desviarse, no estaba directamente como para llegar a Machu Picchu. Pero Huine Huayna es una ciudad que cuelga de los cerros. Y está diseñado de una manera tal que todo cuelga de los cerros. De hecho, yo nunca la había escuchado. Así de increíble. Yo tampoco, pero cuando recorrí el camino del Inca hace miles de años, no, hace unas décadas atrás. ¿Tú también eres precolombino? Claro, hace unas décadas atrás. No, miles de años fue un decir. Pero hace décadas atrás, cuando recorrí, decía hacerlo por el camino del Inca, me di cuenta y llegamos ahí, nos mostraron Huine Huayna, pero alguien nos dijo, ahí está Huine Huayna, y la vimos, y era una ciudad hermosísima, pequeñita, pero hermosísima, tenía sus calles, tenía sus templos, tenía todo. Y un día después, caminando, 24 horas después, te encuentras con el final del camino y ahí está Machu Picchu. ¿Cómo fue la experiencia de ese viaje, Luis? Porque no fue... ¿Cuándo fue? El año 96. 96, o sea, fuiste en los mediados de los 90, que ya Claro. es como ¿cuánto tiempo atrás? Casi 20, no más de 20 años. 30 años prácticamente, años. claro. Ahora van a ser 30 años. Sí. Este año 2026 se cumplen 30 años de ese viaje, que fue por estos días de abril más encima. Ah, ya.
Bueno, voy a poner algo en el Instagram que recuerde esa fecha. Bueno, ahí fui con José Luis Brito. Ya, que si es que alguien queda en San Antonio, en los alrededores y para nuestros radios escuchas de otros lugares de Chile, Sí. José Luis Brito fue el director, el curador del Museo museo. Histórico de Historia Natural de San Antonio, el MUSA, por mucho tiempo. Y un investigador ahora presidente de la Fundación Relicto que investiga también temas de carácter, me imagino que biológicos o arqueológicos. Pero mira, claro, pero está en eso. Pero fuimos con Brito, nos encontramos cuando uno se iba antiguamente en el tren tenía que frenar un poquito en el kilómetro 96, que es un clásico. Ahí no se detenía, frenaba un poquito y tú te tirabas sobrecorriendo del tren. Ya. Cuando el tren se va, quedamos 5 personas ahí, nos miramos las caras. Espérate, sobre corriendo es que el tren va marchando, tú tenés que saltar y empezar a correr casi en el aire. Claro, Para no porque golpearte después en el suelo. porque el tren no para. O sea, es la experiencia del investigador ya absoluta. Claro, lo que pasa es que ese tren, no sé si será ahora, pero en esa época advertían, cuando llegamos al kilómetro 26 el tren no para, baja un poco la velocidad para que ustedes alcancen a descender sin problema. Claro, no bajó demasiado la velocidad, pero tampoco fue caótico. Pero cuando el tren se va completamente, nos quedamos mirando con Brito, pero más allá habían 3 personas más. Ya. Marcus Weber, de Alemania, Fernando Manunta, de Argentina, y un señor de Estados Unidos que no me acuerdo el nombre. Era como el chiste, ¿ah? El argentino, claro. el alemán y el norteamericano y el Claro. chileno. ¿Ah? Pero mira, Y armamos un grupo muy interesante. déjame darle más la vuelta a eso. A ver cómo. Si ahora tú vas a Perú y te vas a Machu Picchu, la experiencia es muy cómoda. Me imagino que llegas muy cómodo a las faldas del cerro, después probablemente tenés un boot casi de acercamiento y lo que tenés que caminar es muy poco. Lo que pasa es que hoy día no se puede hacer el camino del Inca porque han habido. O sea, quiero decir que se perdió gente en el camino del No, Inca. claramente. Murió gente y. Sí. Porque además tú vas en una quebrada rodeando el río Urubamba y mucha gente se caía a ese río y era un río que corría nomás. No, fuiste bueno. Claro. Pero tú viviste la experiencia que ya no se puede vivir Claro. y que es como lo que vemos en las películas, cuasi que tenés que abrirte camino entre medio de la selva hasta llegar ahí. Debe ser muy, muy bonito. Es bonito un lugar porque además implicaba acampar donde cayera la noche. Y un día me acuerdo que acampamos en el segundo día y al otro día sentíamos como muy blando todo donde estábamos acampando y cuando despertamos nos dimos cuenta que habíamos acampado en un semipantano. Pero como era de noche no lo habíamos visto. Los amaneceres eran espectaculares porque de repente íbamos caminando, partíamos 4 o 5 de la mañana, oscuro, solamente iluminado por el cielo, el camino del Inca con unas linternas y de repente como que le daba volumen al bosque. Y todos los animales empezaban a cantar al mismo tiempo cerca de las 5 o despertando. 6 de la mañana. Era como que le daba volumen al bosque. Era bonito. Wow. Bueno, pero quiero volver al tema de Machu Picchu, en el sentido de contarles que la construcción de Machu Picchu, que esto también uno lo puede ver en terreno, es uno de los grandes misterios, porque está levantada en un terreno poco amable, con pendientes pronunciadas, condiciones climáticas bastante malas, porque cuando tú recorres Machu Picchu en un día, tienes todos los climas, mucho sol, mucha lluvia, mucha neblina, mucho viento. Bueno, y eso demuestra que efectivamente los que la construyeron tenían un dominio extraordinario de construcción y de todo eso. Fíjate que las piedras están talladas con una precisión milimétrica que encajan sin el uso de mortero, lo que ha permitido que las estructuras resistan y han resistido terremotos durante siglos. Además, el transporte de estos bloques a través de la montaña, sin el uso de ruedas ni animales de gran carga, sigue siendo un desafío difícil de explicar completamente. A esto se suma la integración perfecta que tuvo con el entorno. Los andenes agrícolas, los andenes son como, si uno se imagina la cordillera, es digamos, diagonal, ¿no es cierto? Es como baja, se le iban haciendo como sacaditos para hacerlo plano y poder sembrar allí. Y a eso se le nombraba andenes. Eso es como terraza. ¿no? Como terraza, le decían andenes y eso le da el nombre a la cordillera de los Andes. Ahí viene. Bueno, los andenes agrícolas no solo servían para el cultivo, sino que además estabilizaban el terreno y evitaban deslizamientos. Había un sistema espectacular de drenaje y canalización de agua, lo cual Sí. te manifiesta que había un conocimiento muy avanzado de ingeniería hidráulica. Todo parece indicar que Machu Picchu fue concebida como una obra total, donde arquitectura, naturaleza y simbolismo formaban una unidad inseparable. Sin embargo, donde la historia no entrega respuestas definitivas, surgen las hipótesis. A lo largo del tiempo, diversas teorías han intentado explicar los vacíos existentes. Algunas
plantean que Machu Picchu pudo haber sido construido sobre estructuras anteriores pertenecientes a civilizaciones hasta hoy desconocidas. Otras sugieren que su diseño responde a patrones simbólicos representando animales sagrados como el cóndor, el puma o la serpiente, integrando así la cosmovisión andina en su trazado urbano. También han surgido interpretaciones más especulativas que vinculan su origen con civilizaciones perdidas o incluso con influencias externas. En el ámbito científico persisten debates importantes. Algunos estudios sugieren que Machu Picchu pudo haber sido un centro de peregrinación diseñado en relación con rutas sagradas, ciclos astronómicos, lo que refuerza su carácter espiritual más que político. Y otros vuelven al tema de que habría sido una residencia estacional del Inca. Mira, lo importante es que, para variar, estas grandes cosas dejan más preguntas que respuestas, y de repente no es tan importante responder todo, también es importante convivir con la belleza de estos lugares que hoy en día todavía podemos visitar. Están ahí, nos podemos ir a maravillar de esto. Hoy más que nunca, más de fácil acceso que jamás pasó. Tú te tuviste que bancar casi una peregrinación para... No, pero en esa Para ese época lugar. paralelamente estaba un tren cómodo que te permitía llegar. Ah, a ti te gustó ir a la Nosotros aventura quisimos porque sí. hacerla. No, que era más barato. Ah, ya. Lo otro era extremadamente caro, Ya. inalcanzable para el bolsillo de la época. Ya. Lo importante es que hay que aprender a convivir con la incertidumbre. Sí. Nuestra cultura está obsesionada con la respuesta y con entenderlo todo al dedillo, y si no lo entendemos nos buscamos teorías más rebuscadas incluso de lo que teníamos antes. Entonces lo importante de esto es aprender a vivir esta belleza, a entender que hay otras formas de ser humano. Cuando uno habla de Egipto, habla de la Esfinge, habla de las pirámides, habla de sus ritos mortuorios, de su cosmovisión y cultura, o cuando se pasa ya al Imperio Inca o al Azteca o al Maya, uno entiende que hay más formas de ser humano, hay más formas de dialogar con el mundo, hay más formas de construir estas grandes construcciones y enclaves de formas que dialoguen con la naturaleza, que dialoguen con las respuestas, o sea, las preguntas que tienen los seres humanos con su entorno, con la trascendencia. Y eso nos invita a replantearnos cómo vive el ser humano en el siglo XXI, tan desconectado de cosas importantes. Una montaña para nosotros solamente se puede transformar en un yacimiento, pero para un inca o para un egipcio o para un maya, una montaña puede ser un dios. Sí, claro. Entonces es muy importante ver cómo no todo está escrito en piedra y podemos construir otra historia, otra forma de concebir, vivir en el mundo. Y creo que estas preguntas, estos legados líticos que están en los Andes o que están en otras partes del mundo, nos muestran eso. No tenemos por qué ser de esta manera, podemos buscar otras formas de convivir con todo y dejar un legado que sea más amable también con el lugar en donde vivimos. Sí, había dejado para el final la teoría más espectacular de Machu Picchu. Vamos con eso. Hay algunos... Hoy día viniste con fuegos artificiales. Sí, mira, hay una teoría que la manejan un grupo de científicos alternativos, Alternativos. que plantean que probablemente Machu Picchu también haya sido una construcción de la antigua Atlántida y sea un monumento... Espérate, que aquí viene lo... ¿Te gusta lo Atlante? Lo que pasa es que y haya sido un monumento más antiguo que los incas. ¿En qué se basa todo esto? Cuando llegan los españoles y se entrevistan con y se dan con, digamos, con antiguos indígenas, hablaban de un centro ceremonial que estaba enclavado en los cerros, pero que con el tiempo se había perdido. Cuando estaban los incas y se encuentran con los españoles, ya se consideraba este centro ceremonial una ruina. O sea, llegaron los incas y ya Machu Picchu era una ruina. Estaba deshabitado, prácticamente no tenía nada. Bueno, y van surgiendo a través de distintas historias. Tú sabes que a la Atlántida la han tratado de ubicar en distintos puntos del mundo, ¿no es cierto? Yo creo que hay miles de documentales de eso, básicamente. Claro. Bueno, pero alguien, ¿no es cierto? Un investigador peruano con un investigador canadiense propusieron la teoría de que efectivamente Machu Picchu no sea vestigio de la Atlántida, sino que más bien se construyó bajo influencia de habitantes de la Atlántida que tras la destrucción de este supuesto continente que lo menciona Platón en sus diálogos, hayan llegado a América y hayan impulsado antiguas civilizaciones como Tiahuanacu, probablemente los mayas, los aztecas y los incas, que tienen patrones más o menos parecidos. Porque, como se sabe,
a la llegada de los españoles, muchas de estas construcciones de la civilización que nombré estaban prácticamente ya deshabitadas y prácticamente estaban hechas ruinas. Y de ahí viene esto. Y por supuesto, la teoría plantea una serie de patrones de construcción de monumentos que tendrían que ver mucho con el tema de la Atlántida. Pero obviamente esto es una especulación, la más grande de todas, no tiene un respaldo académico importante, sino que lo armamos atando cabos. Ahora lo importante, ¿qué cree Luis Valderas? No, yo creo que los Atlántida no tienen nada que ver acá. Pero es interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa de eso. Vamos a tener que meternos ahí, ya ponernos las botas para el barro y ir a ver qué pasa ahí. O sea, no me quiero quemar en el infierno con que dije que los atlantes no tienen nada que ver acá. Imagínate que más adelante se sepa que lo hicieron todo. Puede ser. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero bueno, las conexiones de la Esfinge de Giza y Machu Picchu son bastantes. Ambas tienen el patrón común del misterio, de que no se sabe cuándo ni quién las construyó, que cuando las asociamos con alguna civilización, muchos dicen que ambas ya eran ruinas de algún lado. Y por supuesto, ambas dicen que la construyeron o tuvieron influencia los amigos de la Atlántida. Eso es lo más avesado en cuanto a teoría. Lo que sí quisimos traer hoy día con Fabián a colación estas dos construcciones porque entendemos que por el momento no han soltado ninguna información y por eso nuestro capítulo de hoy se titulaba Secretos que el tiempo no reveló, porque todavía tanto la Atlántida como Machu Picchu permanecen en el más absoluto misterio y todo lo que hemos manifestado corresponde precisamente a las teorías y obviamente a lo que uno cree que podría haber sido. Claro, pero bueno, en algún momento quizás cada cierto tiempo, cada ciertos años vamos a ir teniendo más pistas, más respuestas. Nunca creo que íbamos a tener la completa fotografía de lo que sucedió ahí, pero eso es parte de lo interesante, eso es parte del romanticismo de lo que es mirar al pasado, de tratar de entender a personas que vivieron en otras condiciones absolutamente distintas a las nuestras y cómo ellos concebían el mundo y también aprender sus lecciones, aprender sus enseñanzas sin tener que tener toda la teoría completa de nada, porque vivir un poco es vivir en la incertidumbre. Así que me quedo con eso, de que es una nueva forma, o sea, una forma de habitar el mundo, de ser humano, que tenemos que mirarla para aprender un poquito. Bueno, ustedes que nos escuchan a través de la radio, nos ven a través de YouTube y de Facebook, no pierdan la oportunidad de investigar a través de internet, lean, infórmense y armen su propia teoría de la Esfinge de Giza y de Machu Picchu. Hoy día en internet está prácticamente todas las investigaciones que ustedes quieran. Ahora, si les interesa más allá de la investigación imaginarse cosas maravillosas, también está absoluta libertad de que lo hagan. Claro, claro. Pero ahora, llamado es a divertirse, a buscar cosas, a leer harto y ahora más que nunca hay material por todas partes. Así que tengan una buena noche, nos vemos el próximo domingo, disfruten esta semana que se abre para todos nosotros y pásenla bien. Estén muy bien. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook, Frecuencia Oculta.